Bueno, primero agradecer la presencia aquí de don Manuel Añorbe, líder de los senadores y senadoras de nuestro partido en la Cámara Alta. Está con nosotros también el diputado Samuel Palma. Vamos ahora a la permanente. Hay temas muy importantes. Me gustaría que hablara Manuel y luego Samuel. Yo nada más adelanto los tres temas que hay ahorita sobre la mesa. Es la caída de un dictador. El otro es el tren interoceánico, que como lo dijimos, desgraciadamente falló. Y hoy tenemos que el gobierno no está haciendo lo que corresponde. Y tenemos una ley electoral al estilo Maduro que trata de empujar el gobierno. Manuel, por favor. Sí, muchas gracias. Primeramente, felicidades a todas y a todos ustedes. Muchas bendiciones también para ustedes y todas sus familias. Déjenme decirles que vamos a dar un posicionamiento este día, que me corresponde a mí, en el tema de Nicolás Maduro. Como ustedes saben, Nicolás Maduro no fue un demócrata. Nicolás Maduro fue un dictador. Nicolás Maduro fue un represor. Nicolás Maduro terminó prácticamente con todo el equilibrio de poderes en Venezuela. Nicolás Maduro persiguió a los opositores, los encarceló, los sacó del país. Gracias a este régimen autoritario, 8 millones de venezolanos prácticamente salieron de Venezuela. Es un lastre, Nicolás Maduro lo fue para Venezuela, pero quiero recordarles que se apoderó del Poder Judicial. Y aquí no hay similitudes, simple y sencillamente es el traje a la medida que Morena tomó de Venezuela para hacer exactamente lo mismo en México. Y ustedes conocen perfectamente bien toda esa ruta crítica. Terminó con el Poder Judicial, se apropió del Poder Judicial, se apropió de los órganos electorales, los derechos humanos de los venezolanos los pisoteó Nicolás Maduro. Por supuesto, Nicolás Maduro expropió todas las fuentes de empleo que generaban pues, riqueza y obviamente también derrama económica en Venezuela. Nicolás Maduro se apropió con una reforma electoral a modo de todas las elecciones y él decidía cada vez que había elecciones de que él ganaba atropellando la democracia. Este tema y otros temas los vamos a tratar hoy en la comisión permanente. En este tema de la... más que hable don Samuel. Muchas Palma. gracias. Ahorita hacemos Quiero las preguntas. agradecer a mi coordinador Rubén Moreira y a el senador que nos acompaña y que nos honra mucho con su visita, Manuel Añorbe. Tal y como lo mencionó el diputado Rubén Moreira, vamos a presentar un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de los funcionarios que participaron en la construcción del tren interoceánico, precisamente nosotros agraviados por los hechos y solidarios con todas las familias que tuvieron pérdidas o que tuvieron heridos y que nosotros consideramos que no es un accidente, se trata de un asunto que a través de todo el tiempo y de los señalamientos que hizo la Auditoría Superior de la Federación, hubo grandes anomalías y que es necesario ventilar en la luz pública y tener en esa reflexión un claro señalamiento de responsables y de aprendizaje en la vida pública de México. Por eso presentaremos ese punto de acuerdo y exigimos la presencia, la comparecencia de los funcionarios que participaron en la construcción y operación del tren interoceánico. Pero no hay ninguna forma de que los pueda obligar a venir, ¿no, diputado? Porque pues si no vienen a la glosa, menos van a venir a una comisión o al pleno. Pues nosotros presentaremos el tema y trataremos de convencer a través de los argumentos que lo animan para que sea un asunto aprobado. Creemos que es de urgente y obvia resolución y además de urgencia en la conciencia del pueblo mexicano. En la cuestión de la comparecencia, ayer diputados del PAN exigían precisamente la presencia de la ahora titular de la Secretaría de Marina y del extitular. La Marina está asignada a la operación y la administración de este corredor interoceánico. ¿Ustedes consideran necesario que estos funcionarios de Marina acudan a comparecer respecto al tren interoceánico? Desde el día del accidente, la dirigencia nacional de nuestro partido, que encabeza Alejandro Moreno y Carolina Vigiano, y nosotros, en este caso los señores senadores, senadoras y los diputados, nos pronunciamos por la presencia aquí en la permanente de varios personajes. Uno,
el director del tren, para empezar. 2, el director de todo el proyecto del interoceánico, y ahí va el comisionado, la IUS, y también el señor secretario de Marina, este que está hoy, porque es el que es funcionario. Nosotros pedimos que estén acá. Y también pedimos otras cosas en un documento firmado por Manuel Añorbe, por Carolina Vigiano y por su servidor Rubén Moreira. Pedimos lo siguiente. 1, que se detenga la operación del interoceánico completa y se nos explique correctamente qué está sucediendo y se haga una investigación profunda que sea independiente. Más allá de lo que haga la Fiscalía para buscar responsabilidades, queremos saber qué pasó con este proyecto, qué tanta es su viabilidad ambiental, financiera, de infraestructura. Que se detenga la operación del Tren Maya hasta que se certifique la seguridad y que se nos explique su viabilidad financiera. Van otros 32 mil millones de pesos más. Que se nos expliquen los siguientes proyectos, porque todo se mantiene siempre oscuro, siempre con poca información, con medias verdades. Entonces, estos son los puntos de acuerdo que nosotros presentamos. Insisto, va a salir un boletín más al rato, firmados por Carolina Vigiano, secretaria del partido, pero senadora, y don Manuel Añorbe y su servidor, como coordinadores. Y es los que va a exponer nuestro compañero Samuel Palma. Exigimos que esté acá el titular de la Marina. Como exigimos que se transparente todo el proceso de movilidad que tiene este gobierno, que es un fracaso, porque lo que no tienen que subsidiar, se tiene que estar haciendo, pues si no, no funciona, se les está cayendo. Diputado, en este caso del interoceánico, ¿ustedes confían en la Fiscalía una vez que hizo el nombramiento de su equipo Ernestina Godoy? Y pues vemos que son los mismos que estaban aquí en la Ciudad de México y pues dejaron mucho que desear. Nosotros esperamos que cumplan con su trabajo, pero en el caso del interoceánico va más allá de las responsabilidades que puedan ser penales, que ya serían gravísimas, va mucho más allá. Esos trenes tienen viabilidad presupuestal, esos trenes tienen viabilidad financiera al futuro, esos trenes tienen viabilidad de medio ambiente. Ya el interoceánico había sido muy cuestionado por temas de medio ambiente. Esa movilidad del país va a ser con esa calidad, por ejemplo, el tren Saltillo, Nuevo Laredo, el tren México-Querétaro, ¿va a tener esa calidad? Yo creo que todo eso se tiene que reflexionar. Esto va mucho más allá, con todo y el peso que eso tiene, de las responsabilidades penales. Va mucho más allá. Solicitamos una comisión independiente que no esté en manos del gobierno para que haga las investigaciones técnicas. En el tema electoral, diputado. ¿Dónde? Coordinador, ¿esa comisión se podría conformar aquí en la Cámara de Diputados? ¿Tienen facultades para ello? Pudiera ser, pero mira, eso ya meternos en el tema muy del tema político. Nosotros lo que nos urge es que este país tome la seriedad que le corresponde y que sean expertos que nos digan, bueno, esa ruta se va a sostener económicamente. El presidente López Obrador dijo que eso iba a detonar el desarrollo entre Salina Cruz y Coatzacoalcos. Y vemos que el tren iba ni siquiera lleno, iba con el 40% del pasaje. Y segundo, no sabemos qué va a pasar con la carga, porque sigue siendo mucho más rápido pasar por el canal de Panamá. Nos dijeron que el Tren Maya iba a ser un éxito y eso no está funcionando. No me quiero extender en esto, pero mira, Paco, el tren México-Querétaro nos dicen que va a ayudar a la carga. El señor Layuz dice que no va a ayudar en la carga, que es el responsable de los ferrocarriles. Luego dicen que va a aligerar el transporte de personas. En esa carretera se mueven al día 750,000 personas y el tren tiene, si va lleno, capacidad de 17,000. Hombre, pues esto parecen bromas, parecen ocurrencias de López Obrador que pesan en esta administración todavía. Diputado, en el tema de la... ¿Quiénes deberían integrar la comisión independiente para dar seguimiento a las investigaciones ministeriales del descarrilamiento? A ver, eso le toca a la Fiscalía, la parte penal. Nosotros lo que decimos es que tiene que haber una gran investigación por expertos. Claro. Organismos nacionales, internacionales, está la UNAM, por ejemplo, que nos digan si tienen todo ese tipo de viabilidades. Pero tienen que ser expertos, porque si mezclamos la política, pues terminamos como con Morena. Es decir, diciendo, los que no saben diciendo que es viable o no es viable algo.
Es decir, serían trabajos paralelos a la investigación de la Sí, Fiscalía. claro. La Fiscalía, ella tendrá que cumplir con su trabajo. Desde el primer día vimos que abrió una averiguación, que es para bien, que bueno, cumplió con su trabajo. Confiamos en que hagan su labor. Pero esa es la de carácter penal. No, el tema es, todas estas obras que van a hacer, ¿sí funcionan? ¿O vamos a tener en el futuro más descarrilamientos y más muertes? Diputado, en el tema de la reforma electoral hay un estudio del CIDE donde mencionan, hacen las similitudes de lo que está pasando en México con la propuesta que va a venir aquí al Congreso y Venezuela. Incluso se habla de un retroceso de la cuestión electoral antes del 97. A ver, yo hago un comentario y luego me gustaría que don Manuel, que trae este tema, también lo presente. Ajá. Mire, Morena en el 2030 no va a querer dejar el poder. El país, desgraciadamente, no le está yendo bien. Las finanzas del gobierno, pésimas. La estabilidad económica, por los suelos. Entonces, ¿qué van a querer hacer? Pues van a querer quedarse en el poder. La reforma electoral, muy parecida, como ya lo dijo Manuel, a lo que hacía Maduro, es lo que anticipa. Y le voy a decir 3 cosas rápidamente para que hable don Manuel. La primera, van a querer terminar con toda posibilidad de autonomía de los órganos electorales. Ya los han colonizado. Pues van a querer terminar con toda autonomía y toda capacidad. Por eso dicen que cuesta mucho, porque ellos saben que las cosas bien hechas cuestan, entonces no les gustaría un buen trabajo ahí. Segunda, han inventado que los partidos cuestan mucho. Ellos lo que quieren es que los financie el narco, o que nada más los ricos puedan hacer campaña, los grandes oligarcas, o que sea el gobierno el que financie las campañas. Quieren debilitar a los partidos. La tercera, ellos no quieren oposición en las cámaras. O sea, a ellos no les gustan diputados o senadores con experiencia que les reclamen. A ellos les gustan los diputados de Morena, que la mayoría no ha presentado ni siquiera una iniciativa, que traen discursos hechos por inteligencia artificial, que se declaran marihuanos, yo vi varios que se declararon marihuanos, ¿verdad? O que declararon algunos de ellos que ya no les daban moches, ustedes los vieron. A ellos eso les gusta. Entonces, se inventan de que los plurinominales, varias cosas. No, lo que quieren es quitar la representación proporcional, compañeros. Lo que quieren es un congreso como el de Maduro, donde hay 90% de diputados de Maduro y 10% opositores. A ellos no les gusta la reelección porque no quieren diputados, senadores que estén fogueados. Ellos quieren venir y contar cuentos, como sucedió con el tren interoceánico. Por eso quieren hacer eso. ¿Y cómo ven ustedes la alerta que hace la presidenta Sheinbaum, donde dice que se vea la oposición en lo que está pasando en Estados Unidos, que a pesar de la invasión, la oposición la hicieron a un lado, que eso les puede suceder a ustedes si no se ponen listos? Yo creo que la presidenta debe preocuparse ahorita por el crecimiento del país. Debe explicarnos por qué subió los impuestos. Debe explicarnos qué pasó con el interoceánico. Me regreso a la reforma electoral porque acá don Manuel, que es nuestro invitado. Pero no están de acuerdo con eso, no, hombre, de que los van a hacer a un lado. No, aquí Sí, estamos. y nada más un dato en el tema de la reforma electoral. Es muy claro que la vendimia que quiere hacer Pablo Gómez y la narrativa del gobierno es en el sentido de que el recurso de los partidos pues prácticamente debe de desaparecer. Claro, porque al final de cuentas ellos tienen el dinero del gobierno, del huachicol fiscal, que en algún lado lo deben tener muy bien guardado, donde subsidiaron campañas que ustedes saben en varios estados del país, a varios representantes populares de Morena, y ellos tienen el efectivo suficiente para inyectarle en el 27 el dinero necesario a sus representantes que vayan a competir electoralmente. Y es un traje a la medida desde Andrés Manuel López Obrador, lo que tomó como ejemplo y fue Venezuela. No le demos vueltas. En Venezuela desaparecieron los derechos humanos, hoy vean qué está pasando con la Comisión de Derechos Humanos en México, es cero a la izquierda, desapareció prácticamente el Poder Judicial, fue a modo. ¿Qué pasó con la reforma electoral aquí en México? Ustedes lo vivieron, se apoderaron de los jueces y magistrados del acordeón, prácticamente las expropiaciones se dieron de manera generalizada en Venezuela. Y lo más grave, desaparecieron periódicos, prensa crítica, desaparecieron opositores. Esto es lo que quieren con la reforma
electoral. Y simple y sencillamente es lo que les está faltando de ese traje a la medida que arrancó Andrés Manuel López Obrador. Lo que nunca se imaginaron es que tarde o temprano las dictaduras, los estados autoritarios caen, desaparecen, y ahí está el tema de Maduro. Legisladores, yo le preguntaba a Ricardo Monreal hace un momento si valía la pena, qué tanto valía la pena pelearse con el principal socio comercial de México para defender a un dictador como lo es Nicolás Maduro. Mire, el gobierno mexicano y el Estado mexicano tienen la responsabilidad de que este país tenga soberanía y tendrá que hacer lo que sea necesario. Me gustaría que Samuel les comentara algo que él reflexionó, se lo voy a pedir, pero le voy a decir algo también en relación con este discurso nacionalista que hay. Nosotros los mexicanos debemos resolver nosotros los problemas, eso tiene que quedar claro. Nosotros no queremos aquí en México nadie más que nosotros resolviendo los problemas. El problema es que Morena nos debilita todos los días. Cada vez estamos más lejos de la soberanía alimentaria. Hace unas semanas finiquitaron CONAZA, la Comisión Nacional de Zonas Áridas. O sea, el desierto mexicano ya no va a tener apoyo. Y así está. La soberanía alimentaria está en peligro, o muy lejana de darse. Importamos cada vez más maíz. Entonces, el discurso patriotero que nos receta Morena es un discurso hueco. Soberanía, pues tiene el 30% del gobierno en manos del crimen organizado. Para empezar, que se preocupe por esa soberanía y que nos quejemos de discursos patrioteros. A Venezuela le pasó lo que le sucedió por tener como dijo Manuel Añorbe, un gobierno mediocre, un gobierno de humo. Y aquí en México tenemos que construir instituciones y fortaleza. Y Morena no puede sacar una ley electoral que va a dividir más a los mexicanos. Y Morena se tiene que preocupar por la soberanía alimentaria. Que se dejen de discursos patrioteros. Mire usted, ¿sabe cuántas horas tenemos nosotros de gas en este país? O sea, si los americanos nos cerraran el gas, ¿cuántas horas tendríamos? 6 horas de gas. Esa es nuestra independencia. O sea, andan con discursos patrioteros, que se pongan a sacar el gas shell, que se pongan a producir gas. ¿Ya vieron ustedes cuál es el tamaño de nuestra producción petrolera? Es ínfima. ¿Por qué? Pues porque el señor López Obrador no hizo exploración petrolera. Ese es el problema de todo lo que hay acá. El problema es que Morena es narrativa, todos los días es narrativa. Y nos quiere enfrentar entre si nos invaden o no nos invaden. No, nadie quiere que nos invada. O sea, que se dejen de eso. No, lo que queremos es soberanía alimentaria. Lo que queremos es soberanía energética. Lo que queremos es que saquen a los narcos de los territorios que están ocupados. Eso es lo que queremos. Entonces no hay riesgo de que Estados Unidos nos invada porque quiere nuestro petróleo, pues si ya ni hay. Pues ya no hay petróleo, hombre. Pues, López Obrador no exploró nada. O sea, López Obrador sabía hacer trenecitos, ¿verdad? Pero en la sala de su casa. Y si me permiten, déjenme decirles algo, con el permiso de mi coordinador Moreira. O sea, es muy simple, la autodeterminación de los pueblos no es un cheque en blanco para crear dictaduras y estados autoritarios, así de puntual. Y un tema, ahondando lo que dice mi coordinador Moreira, que no es menor. Resulta que México subsidia a otro estado dictatorial como Cuba, otro estado autoritario con 17 millones de barriles, ya en el sexenio actual. O sea, esto es algo inverosímil. Debería de cerrar filas el contexto internacional y México también, pues para abrir a Cuba a la democracia, para que puedan los cubanos tener una propiedad digna, para que puedan salir y entrar, comercializar y tener mejores estándares de vida. Cuba, como Venezuela, no pueden comprar pañales, no encuentran leche, o sea, no encuentran la canasta básica que requieren para vivir diariamente, y esas dictaduras deben de terminar ya en Latinoamérica, así de puntual. No, antes de eso, nada más que nuestro amigo Samuel nos haga un comentario sobre este tema de la soberanía, que es importante. Sí, todos queremos soberanía. Pero ¿qué soberanía es? ¿O cómo se entiende la soberanía? O sea, es la formación interna de las condiciones de gobierno que permiten una autoridad que por encima de ella no acepta ninguna otra. Que esto quiere decir que la soberanía es un asunto, antes que todo,
de la vida interna de nuestros países y en este caso de la vida interna de México. Queremos fortalecer la soberanía nacional, pues la soberanía nacional se fortalece combatiendo a la delincuencia, ¿verdad? Persiguiendo al narcotráfico, consolidando la vida democrática, las instituciones republicanas. Así se fortalece la soberanía, y la soberanía se debilita precisamente cuando se permite que el crimen, la opacidad y la corrupción sean los que imperen en las definiciones del gobierno. Lupito, hace rato dijo la presidenta Sheinbaum que ya no iba a haber más petróleo para Cuba, como que le cayó el 20, ¿no? Bueno, pues parece ser que sí, como ya lo dijo mi querido senador Añorbe, pues México ahorita es el principal proveedor de petróleo para Cuba, y teniendo nosotros pues también múltiples necesidades financieras y de pues expansión de la producción petrolera. De la soberanía solamente es correcto que si no tenemos la suficiente soberanía venga otro país a intervenir porque no tenemos la soberanía. La mejor defensa de la soberanía es tener fortaleza en nuestra vida democrática, en nuestra vida republicana, y entonces elevar la calidad moral y la voz de México en las distintas instancias para promover nuestros intereses. Pero cuando se habla sin tener autoridad moral en un ambiente de profunda corrupción y donde la clase política que gobierna está inmersa en un grave desprestigio, entonces no se tiene soberanía ni se tiene fuerza en la voz. Que quede muy claro, los mexicanos tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas, y México no requiere que nadie nos ayude a resolverlos. No, el problema es que tenemos un mal gobierno que no sabe cómo hacerlo. Y les pongo 3 ejemplos. Una buena parte del territorio de este país, Morena se lo entregó al narco, primer ejemplo. Segundo, cada vez estamos más lejos de la soberanía alimentaria. Cada vez importamos más granos, mucho más granos. Y la tercera, y esto es que ponerlo sobre la mesa, cada vez demuele más las instituciones Morena. Entonces, no al discurso patriotero. No. Nosotros tenemos que hacernos cargo de lo nuestro y tenemos que hacerlo de esa manera. Soberanía alimentaria, soberanía energética, fortaleza en las instituciones, y que Morena no nos esté dividiendo unos contra otros. Vean cómo es el Congreso de Maduro. O sea, 90% son diputados de él y el 10% de la oposición. Eso es lo que quiere aquí Morena. Y lo están preparando porque en el 2030 se van a ir. Y se van a ir porque están quebrados y están subiendo impuestos. Entonces no nos metamos en ese discurso. Morena un día dice una cosa y otro día dice otro. Yo he visto otras invasiones en el mundo que Morena no ha criticado. Pero la postura del PRI ante la amenaza de invasión, coordinador. Para la soberanía es el narcotráfico. Sí, pero yo agregaría lo alimentario y agregaría lo energético. Tenemos 6 horas para gas. Sí, bueno, pero esto lo provocó López Obrador, y la principal amenaza para la soberanía es el narcotráfico, Paco, es el narcotráfico. O sea, el 30% de este territorio lo domina el crimen organizado. ¿Quién puede ir a Tepalcatepec ahora en la noche? Nadie. ¿O quién puede ir a la carretera Reynosa Matamoros o Reynosa Nuevo Laredo? Nadie. O sea, las carreteras las tiene dominadas el crimen. Sinaloa ahí siguen, tienen un año tratándolo de arreglar porque tienen gobernadores que traicionaron a México, traicionaron a la patria, a esos gobernadores de Morena, y lo entregaron todo al crimen. Ese es el principal problema de soberanía, que no nos metan a diferencia entre nosotros de invasiones. No. Pero eso de los gobernadores diputados ya tiene años que se dio de la relación con el narcotráfico. Pues hay los de Tamaulipas. Mire, yo recuerdo que en tiempos de Peña Nieto salieron gobernadores. Recuerdo que en otros tiempos corrían a los gobernadores. Hoy no corren a ningún gobernador de Morena, a ninguno. Y cuando andan Pacto buscando, de impunidad. Y cuando andan buscando soluciones, piensan en cosas que pasaron hace 30 años o 40 años. No, tienen 7 años gobernando y tienen 7 años que no arreglan Michoacán. Pero para que vean desde dónde viene esta relación del crimen organizado en las autoridades. Margarita, discúlpame. Tienen 7 años gobernando. Y yo recuerdo a López Obrador que dijo que en 30, 40 minutos se arreglaba el problema, Cuando dijo en uno de los programas de Televisa, no, esto es inmediato porque se van a acabar los balazos. Ahí está. Y tienen la obligación de resolverlo. Ya no le pueden echarle culpa al pasado. Porque además el pasado son ellos. Son 6 años. Y hay estados donde hay paz y tranquilidad. Hay estados, Y donde se logró la paz y tranquilidad
con una sola receta, enfrentar a los criminales. ¿Están de acuerdo entonces en esto que ya se habla que próximamente podría haber un paquete de líderes del narco de aquí de México que se van a extraditar a Estados Unidos precisamente pues para decir estamos colaborando? A ver, no, a mí no me gustan todas esas especulaciones. Que pacifiquen Sinaloa, que pacifiquen Michoacán, que pacifiquen Jalisco, Tamaulipas. que pacifiquen Tamaulipas. Yo no entro en esas especulaciones porque entonces es que si esto, es que si el otro. No. O sea, ahorita hay asaltos en la carretera 57, cuando está llena de patrullas. Ahorita tú no puedes circular por las carreteras de Michoacán en la noche. No lo puede hacer nadie, ni por las de Colima, Pues que lo arreglen. En Jalisco el asesinato del empresario. Ellos dijeron que aquí iban a gobernar. Es su obligación. Y el problema que tiene Morena es que los gobernadores no colaboran. Están dejando sola a la presidenta. Pero bueno, eso son las broncas de ellos. Bueno, muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Dónde? Respecto a la ruta de la reforma electoral, quería conocer el lunes, ¿qué nos podría decir? Que está muy en la tónica de Maduro ese tipo de reformas electorales. Ya lo dije, la reforma electoral de Morena tiene como objetivo no entregar el poder en el 2030 y para esto quieren hacer 3 cosas: debilitar a los partidos políticos. Segunda, terminar con cualquier posibilidad de decisión autónoma de los órganos electorales. Y tercera, no le gustan los opositores y para eso inventan y sacan argumentos de todo tipo. No, es que los plurinominales no sirven. No, lo que no quieren es la representación proporcional. Si se robaron las curules. Lo que no quieren es diputados y senadores que les estén contestando. A ellos les gustan los diputados y senadores levantadedos de Morena. ¿Cuántos de ustedes han visto que no han leído lo que votan? O sea, no es reforma electoral, es un golpe de Estado desde el Congreso, es un golpe autoritario desde las cámaras lo que está preparando Morena con esa ley electoral. Así de claro. Gracias, diputado. Gracias. ¿Cuál es su opinión sobre la designación de Jefe Manero a la embajada de Reino Unido, que hayan quitado a la embajadora para ponerle él? Y preguntarle también si lo van a ver en la comisión permanente. Bueno, yo no tengo noticia de eso. Cuando tengamos noticias lo vemos. ¿En la mañana ya lo anunció? Sí, lo anunció la presidenta. No veo la mañanera yo. No, pero sí están los periódicos. Bueno, yo todavía no lo veo. Bueno, está bien. La posición del partido ya es muy clara. Habrá que consultarla todavía con la dirigencia nacional, pero nosotros hemos votado siempre en contra de todas las designaciones que no son de miembros del servicio político, del servicio diplomático mexicano de carrera. De hecho, hay una iniciativa que nosotros presentamos la bancada del PRI para que todos los embajadores sean de carrera. Entonces, la dirigencia nacional tendrá que reflexionarlo. Esto es distinto de la capacidad del señor Hertz, pero nosotros no hemos votado nunca a favor de un diplomático, de un embajador o un cónsul que no sea de carrera. Está bien. Gracias. Muy